Esto y Les Fartures, con David Castañón. Mama's got a problem. She don't know what to say. The little baby boy has just left home today. She's got to be the loser in the end. She's got to be the loser in the end. Misuse her and you lose her as a friend. She's more on whom you can always depend. She washed and fed, clothed and cared for nearly 20 years. Bueno, parece que Les Jornades el año pasado tuvieron éxito porque venían un poco así con tiento y con miedo, pero no sabíamos si se iban a repetir. Todo dependía del público, de si se acercaba o no se acercaba. Pero sí, parece ser que la cosa furruló bien y estamos el fin de semana que viene para celebrar les segundes Jornades de Vegarredes, o sea, Jornades vegetarianes en el Parque Nacional de Redes. Hay gente que dice que llegue como un oxímoron ir a Redes a no comer carne, pero porque llegue uno de los mejores sitios del mundo para comer carne, pero tiene que haber opciones para todo. También tenéis el resto del año para ir a comerlo allí. Estoy con dos de los participantes, dos chigreros, dos grandes cocineros, dos de los punteros que tenemos allí en la zona, con Fran del Texu, ahora ¿cómo se llama? En Tierra del Agua. Tierra del Agua. En Tierra del Agua, y con Adri del Balcón de Redes. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Bien. Sí. Bueno, ¿qué? Vegarredes, tú tuviste el año pasado aquí para contárnoslo. Furruló bien la cosa, ¿no? Furruló bien y ya ves tú, una edición más, un año más, aunque muchos agoreros dijeron de que iba a quedar en nada y aquí estamos. No daba un duro por... Ya estamos. Te digo en serio. No daban duro por vosotras, ¿eh? Pero... ¿por qué? Porque tú a priori dices, yo qué sé, este jornal pues en Ubieu o en Sison, pues va, pues porque hay un público más enérgico, pero yo de verdad que conozco más de uno y más de 5 y más de 10 que se acercaron a probarles. Pues ya ves, y nosotros en nuestra casa van a repetir más de 1 y más de 2 y más de 5 y más de 10. Eso ya, Porque, joder, oye, y una cosa de que se hace solo una vez al año, a lo mejor podía hacerse más veces al año, pero bueno, nosotros intentamos hacerlo una vez al año y hacerlo bien en el parque, y ya te digo, con bastantes reservas, repetidores y más que acompañen a esa gente ya. Sí. Y yo un estilo de cocina, Frank, que cada vez va más, quiero decirte, cada vez vos lo piden más, y tú tan donde estás que y un público que se acerca un poco más a ese estilo también de vida, seguro que tienes muchas peticiones, ¿no? A ver, es que nosotros ya de mano, en el menú que tenemos, de manera normal a lo largo del año, trabajamos mucho la verdura. Esto es, al final, bueno, pues tenemos alcachofa, trabajamos un pisto, hacemos un espárrago blanco ahora en temporada. Entonces, bueno, a nosotros sí que nos gusta trabajar la verdura, y nosotros el año pasado no participábamos porque no estábamos dentro de la asociación, pero este año lo vimos como una buena oportunidad y al final a nosotros nos gusta y hemos hecho un menú, pues... No es un menú, es un menú de vegetariano hecho por un cocinero que gusta trabajar la verdura. Claro. Yo no trabajo el tofu ni esas cosas, pero yo en el menú tengo unos buenos puerros, una buena alcachofa y todo producto de temporada. Claro, supongo que aquí a veces un poco lo que más complicado puede ser para vosotros y sustituir el principal, ¿no? Porque es verdad que sí, que los entrantes vosotros dos trabajáis verdura, pero a veces, claro, cuando tienes que hacer algo, pues igual hay que tirar de imaginación. Afortunadamente, sois buenos cocineros. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el menú vamos a poner un tartar de tomate. Claro. Vamos a hacerlo igual, alineado como si fuera un tartar de ternera, pero llevándolo a un buen tomate, que lo vamos a hacer en aceite, lo vamos a confitar para que no esté tampoco crudo. Y bueno, como son varios platos, porque al final nosotros trabajamos con un menú de 6 pases, pues siguen manteniendo esos 6 pases, y entonces, bueno, que hay muchos platos y bueno, que no quedas con hambre. ¿Tú? ¿Y tú qué vas a hacer de principal? Nosotros una lasaña. Vale. Una lasaña de espinacas y calabacín. Claro. Oye, nosotros el año pasado hicimos unas faves con setes, pintaron muy bien, pero bueno, este año vamos a cambiar un poquitín y se puede combinar perfectamente. Ya ves. Y un poco lo que dice Fran, ¿no? Y que no hay por qué decir
que igual hay gente a la que gusta, yo no digo nada, pero yo probé el tofu varias veces en mi vida y... Un poco insípido, ¿eh? Sí, no... Y es que yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, yo no sé cocinar tofu. Ya. Y la quinoa o todas esas cosas, yo es que se me escapan. Yo es Ya. que no me voy a poner a hacer algo que no sé hacer. Entonces, bueno, por eso tiramos por productos de temporada y hacerlo pues rico y que sí que, por ejemplo, a mí me gusta trabajar la verdura y meterle un poco de chicha, un belín de tocino. Ya. Pero bueno, en Sí, este sí, caso, claro. buscar que sea, porque nosotros dentro del grupo, dentro de las jornadas, hay gente que no, que trabaja 100% vegetal y otros 100% vegetariano, que no es lo mismo. Yo, por ejemplo, tengo requesón, tengo productos, yo soy 100%, No, yo creo que tú eres vegetariano. yo soy vegetariano. Tú eres vegetariano, Vale. si no sería Sí, 100% porque yo qué sé, vegetariano. Sí. vi por ahí algún menú que puede tener leche de cabra, por ejemplo, o Pero quesos. si ya sería 100%, o sea, sí sería vegetariano. Eso sería vegetariano. Ajá. Lo que sería 100% vegetal serían las personas que no toleran lo que es la leche, los lácteos ni el huevo. ¿Vale? Nosotros sí que tenemos el menú que es 100% vegetal, que sustituimos... O sea, aunque por- el animal no tenga daño, tampoco quieren los derivados del animal, ¿no? Correcto. Exacto. Vale. Eso, Esa es la correcto, diferencia eso entre mismo. vegetariano y 100% vegetal. Eso es, Ajá. sí. Entonces hay gente que trabaja el menú 100% vegetal y otros vegetariano. Porque hay un tema de, entiendo, de explotación del animal o, bueno, no sé. Yo creo que sí. Ah, vale. Sí, sí. No. Bueno, no, y luego hay una montonera de subcategorías, ¿no? Crudo y vegano, Sí, bueno, sí, oxi... bueno, es bueno, un mundo, hay- es un mundo, sí, totalmente. hay cosas que yo ya te digo que estoy hablando desde la ignorancia, no, por eso está bien que existen y como veía, yo decía, no sé qué estuve mirando los menús para preparar la entrevista y veía un leche de cabra, no me acuerdo qué restaurante fue de los que vos presentáis. Y yo decía, y es verdad que el año pasado me contasteis la diferencia, Sí, que sí, los sí, había sí. 100% vegetal y vegetariano. Y vegetariano. Vale. Sí, eso es. Está muy bien porque el menú está muy bien de precio, son 30 pavos, ¿no? Sí, no ganamos dinero. Eso. Y como tengas que ir tú a agarrar a la huerta, menos todavía, ¿eh? Bueno, nosotros tenemos los porros que vamos a poner son de caleao. Sí. Y sí, nosotros ahora en el hotel tenemos un trocín de... Bueno, estamos plantando tomates. Calla, eso no lo sabía, ¿en serio? Sí. Estamos ahí... ¿Tienes guartina? Estamos en ello, sí, estamos plantando, todavía no nos salió nada, pero por Sí. ejemplo los puerros sí que nos los trae Emi, una compañera que tenemos allí trabajando, que Sí. vive allí en Caleao, que ya tiene una huerta anterior, traemos lechugas, bueno, la verdad que estamos ahí apostando un poco por eso, y estamos a ver si intentamos también meter unos pitinos para soltarlos por allí. Parece que tienes poco trabajo con dar de comer a la gente de un hotel más los que vamos de fuera. Y es complicado, sí. Sí, porque pasamos de un restaurante en un barín que al final hacíamos un poco lo que queríamos y ahora pues al final pues es lo que dices tú, es un hotel. Pero multiplicaste igual que capacidad por 2, ¿puede ser? Sí, bueno, lo que pasa es que tenemos varios espacios. Tenemos el Ya. comedor arriba, que sí que entran casi 40 personas, pero luego, por ejemplo, tenemos un Yagar, que hacemos Sí, eventos. que es muy guapo aquello. Precioso. Que, por Muy guapo. ejemplo, te podría decir que casi la mitad de los fines de semana tenemos algún evento. Vale. Que viene gente a comer corderos a la estaca, otros que, por ejemplo, viene un director a comer allí. Bueno, hacen eventos y lo tenemos. Luego tenemos un espacio que vamos a poner una jaima ahora para una terraza. Luego tenemos la piscina, que también queremos hacer algo en la piscina por si la ¿Ah, sí? gente quiere picar algo. Ah. Sí, tenemos... A ver, el complejo es inmenso. Bueno, Y sí, posibilidades. Ya, lo que inunda son los 4 manes que tenéis, más de personal, y les 24 horas. Sí, porque a día de hoy estoy yo en cocina y luego, bueno, está Patri, mi mujer, en sala con otros 2 compañeros y, bueno, entre los 4 pues damos eso, desayunos, comidas y cenas. Estamos un poco sufriendo. Días de descanso, esas cosas, qué guapulle, ¿eh? Bueno, sí. Sí, la verdad que yo... No, hombre, yo que todavía no fui a veros a Tierra del Agua, ¿eh? Pero de la vida en el Tesu, que más o menos teníais Buah, una buena conciliación Sí, en sí, la sí. que trabajabais X días a la semana. Dábamos 5 servicios. Claro. Trabajábamos de miércoles Claro. a domingo en servicio de comidas y sí que es verdad que, claro, al final, hoy, por ejemplo, tenemos 8 apartamentos. Claro. Que parece que no, pero... Y no llegó el matu todavía No, del no, verano, ¿eh? no. Y los fines de semana llenamos. Claro. Los fines de semana 13, son 14. 12, 13, 14, claro. Y eso son 40 personas a desayunar. La gente que viene a comer, que viene gente de fuera y que llenamos, más el evento que podemos dar en el Yagar. Claro. Y luego el Estenes, pues si hay 14 apartamentos,
Cenan 15. ¿Y eso tú solo en cocina? Yo solo en cocina y bueno, ahora estoy metiendo a Julián, mi cuñado, que lo estoy haciendo pues a bolearme croquetes. ¿Es tu cuñado que es madrileno también? Claro, y hermano de ¿Traes lo de allí? Sí, y hermano de padre, sí. Bueno, pero bueno... Va a acabar viniendo toda la familia, ¿eh? Igual hay que desenterrar a algunos. Pues exagerado. Hostia, pero sí, la verdad que es... Y luego te quiero decir, es muy complejo, ¿eh? Porque No, claro. desayunos, pues que si alérgico a no sé qué, que si leche de avena, que si... Claro. Este fin de semana anterior tuvimos un grupo de vegetarianos que venían con un curso de yoga, que además dentro del concepto de yoga, pues querían pensión completa vegetariana. Hostia, es complicado. Sí, porque es verdad que Tierra al Agua está un poco enfocado ya a ese eso, mundo. ecoturismo. Eso oye. Sí, cierto. Bueno, está bien, mira, prestóme lo que acabas de decir, porque paséis del ecoturismo a corderos a la estaca. O sea que bueno, oye, hay un amplio... Claro, tiene su... Hay un amplio abanico ahí. Que no los asamos nosotros, ¿eh? Viene un paisano de allí del pueblo y Lo del cordero a la estaca en redes sería una cosa a estudiar para reconocer como patrimonio de la humanidad. Ahora que estamos con lo de cocina al carbón... Pero en esta cuenca hacen un troceado. Ya. Hacemos luego a la estaca entero. Sí, y... No me parece a mí que sea... Y lo de esto, falamos alguna vez igual tú y yo, lo de no ir a la estaca y en cruz. Eso repugnáronme alguna vez. Cruz. Sí, claro, ya abierto en canal. Repugnáronme alguna vez, no ir a la estaca y en cruz. Y yo, bueno, vale. Sí. Y es verdad que en la cuenca vamos a empezar a llevarnos bien. La cuenca. Las cuencas. Failon cachos, failon cachinos. Tuve todavía en el llegar Alonso el otro día comiéndolo y en cachinos. A mí me un paisano de allí del pueblo cuando lo vi, digo, ¿pero qué haces? Troceando el... Pero es más fácil de hacer, Hombre, entiendo. Claro, no es lo mismo asar un... Y date pie a que no tienes que asuntar a 25 para comer el cordero entero. Bueno, nosotros intentamos que haya un mínimo, ¿sabes? Para que sea un cordero, para comprar un cordero que sean esos 12, 13 personas. Sí. Mira, de esto sí que podemos hacer un día en programa porque para mí una de las cosas más ricas que se puede comer en la vida sí. Y fuera de lo que lle les dos cuenques, bueno, si son Ailo también, pero yo creo que porque fueron muchos para allá y empezaron a pedirlo. Para mí no es tan conocido fuera de los dos cuenques. Lo que pasa es que nosotros en el menú que ponemos el cordero y luego ponemos una ensalada y delante quicos. ¿Quicos? No ponemos nada más. Tú comes quicos mientras esperes por el cordero y cuando llega el cordero comes cordero. Porque luego, ¿qué pasa? Que empiezas a sacar cosas y cuando llega el cordero la gente no come. Ya, estoy de Entonces acuerdo. el menú lle quicos, cordero a la estaca y el postre. Y además a mí me gusta porque no hay patatinos, hay ensalada. Siempre, ¿eh? Siempre hay ensalada para, oye... ¿Tú no fes corderos a la estaca? Por encargo. Por encargo también. Sí, pero también, ¿no? Sí, claro. Y también claro. con otro paisano. Correcto. Eso es. Porque ahí hay 4 o 5 gurús Sí. que vos vais entre vosotros ahí rulando. Bueno, tenemos a David Zucu, que es el mayor de los gurús. También. El furtivo. Sí. No, asa muy bien los corderos. Que sí. Oye, Vaques. a ver. Vamos a hablar de vegetales. Efectivamente, sí, porque vamos siempre a... tú tienes lasaña, pero dime qué tienes más en el menú. Nosotros el menú nuestro comprende una tostada escalivada de primero, una lasaña de calabacín y espinacas, y después hacemos una flor de alcachofa con un poco de crema de coliflor. Oh, qué rico. Sí, y después damos unos buñuelos de calabaza. Vale. ¿Eso ya lo tenías el año pasado, puede ser? No, cambiamos el menú completamente. Sí, vale. sí. El año pasado hacíamos unas croquetas de porros y champiñones, unas faves con setes y después hacemos un tortu con pisto. Sí. Parece fascinante que te acuerdes. Yo no me acuerdo lo que comí la semana pasada y tú acuerdas de lo que cocinaste para el... Memoria selectiva. Ya, es flipante. Así como Fran está empezando con la Reón, tú ahí a la entrada sobre Escobio... Llevamos ya 20 años, cumplimos ya. 20 años este año. 20 años ya cumplimos ya. ¿Y tú cuántos lleves allí? No, yo 20 años. ¿Tú ya lleves 20 años? Yo 20 años, yo fui el que lo abrí. Sí. A ver, el que lo abrí, yo cogí el testigo. Yo pensaba que ella era... No, era familiar, no. Era de Antonio y Georgina, que se retiraron, y nosotros cogimos el testigo. Sí. Y ahí yo bastante pensé de que iba a aguantar el tiempo que iba aguantando. ¿Tú cuántos años tienes? Sí, se puede decir en el radio. 45. Por eso digo, Cogí el bar con 25 años, sí. Yo empecé... Yo marché a estudiar cocina a Llanes en el 99...
vine para aquí otra vez, para casa, para la Viana, porque soy originario de la Viana. Sí. Empecé a trabajar con Arsenio Vicentina en Canzana. Sí. Y bueno, pues marché después para Oviedo. Estuvimos con Jesús en Delabra, Sí. que ya falleció ya también hace tiempo, y con Pedro Martino en el Naguar, en el Cabroncín, Sí. en Lugones. Y surgió la oportunidad en el 2007 de ir para Río Seco, y ahí estamos. Ostras, pero agarraste con 25 años un monstruo, porque aquello... Es grande, a ver, un sí. monstruo. Bueno, pues ya ves tú, poco a poco, con ayuda de los familiares con los que viven, no con los que no viven, como de David, y mucho esfuerzo y sacrificio, ya ves, aquí seguimos. Sí, muy bien. Porque además es el típico sitio que, así como Fran tiene que estar casi para las 24 horas, vosotros igual, entre los montañeros que paren a primera hora... Nosotros los que- nosotros abrimos muy pronto y cerramos muy pronto. Somos una Vale. hostelería un poquitín, trabajamos con la luz del día. No va tanto a cenar la gente Nosotros ahí. no trabajamos solo en verano. Vale. Solo que es en agosto el que te venga turista, que bueno, pues que sí que hay muchísima más gente, que hay mucha más demanda de la cena, en nuestro caso. Bueno, pero un sábado fútbol y cacharro, eso hay allí, nosotros ¿eh? no. Nosotros ya estamos ya acomodados, queremos un poquitín más de tranquilidad. Ya. Yo ya quiero trabajar cada vez menos, digo toda la verdad. O Yo- sea, das de comer, comides tarde, si te llegan a las 4 y pico, das así de comer, pero cenes... Eso es. Eso, ya intentas Sí, no dar. sí, Vale, sí, vale. sí. Bueno, también tienes una cocina, bueno, con guiso, parrilla, o sea que... Cocina parrilla, eso, sí. tienes ahí Nosotros un poco de- desde un principio trabajamos lo que es generalmente la parrilla, funciona muy bien, pero bueno, estamos abiertos a estas jornadas que son vegetarianas, no solo para los vegetarianos. No. Yo quiero Eso. recalcarlo de que, joder, que no porque cuando hagas a lo mejor unas jornadas vegetarianas o unas jornadas de la caza, pues que vayan solo o cazadores o vegetarianos, porque sería una imprudencia o no sé, un mal pensamiento, pues joder, que está abierto toda la gente. Claro. Y que puedes compartir o no puedes compartir la ideología que tenga esta gente, pero joder, un fin de semana cocinamos en la zona muy bien, todos los vegetales, legumbres, no solo, a ver, seguramente nos viene a la cabeza pues una lechuga, una ensalada o una coliflor o un calabacín, una berenjena, pero hay muchas prácticas que se pueden hacer en la cocina pues que están muy ricas. No, pero lo que estabas diciendo el año pasado, faves con setes, Están riquísimos. Claro. Hombre, Y una O maravilla. un arroz con setes. Claro. De setes con todo. Eso. Hasta con cerdo. Y les alcachofes ahora, que estamos Los en la alcachofes época, están muy buenos. para mí una maravilla poder Está comerles. acabándose ya. Y el Sí. último un fin de semana que yo creo que se van a Claro. poder probar. Claro. Por eso digo que a veces hay que abrir un poco, no hay eso ir a comer cabrito, fabada Claro. cabrito, pote cabrito, hay que abrir un poco la mente y probar más cosas. Aquí afortunadamente, Fran, también para eso tuviste que venir de la otra cuenca a enseñaros a dar de comer a estos, ¿eh? ¿Cómo lo lleves con los paisanos? Porque En la si Dines ya era- los paisanos de Yaines era un poco tal, los de Caleo igual son todavía más atravesados, ¿eh? Sí, son atravesados. también. Pero bueno, son muy buenos, ¿eh? Tenemoslos allí por las tardes. Como jugando la partida y Sí. tomando los vinos. Sí. Son muy buena gente. Sé que el padre de Zori, la del Pitu, y de Caleao, y Ah, sí, Manolo. tienen al guaje completamente Martín. asilvestrado. Sí. Manolo y el compañero de mí, una que trabaja en el hotel. Ah, ya Que amigo. está en limpieza Vale, de pisos, Vale. la que nos trae las lechugas y Vale, que te vale, comentaba antes. Sí, Sí. Manolo. Sí. Bueno, y luego bien mucho, pues Andrés, que es el de la Encrucijada, bien José Luis, que es el de Casa Zulima. Claro. Bueno, esos paisanos que a ellos gusta jugar la partida Claro. y tomar algún vinín. Y ¿hay dos camping ahora o hay uno solo? Hay dos. Hay uno en Caleao y otro en Villamorey, ¿puede ser? Sí, Vale. municipal. Sí, el de Sobrescobios. El de municipal. Villamorey ya es relativamente recién, ¿no? De este Ah, año. yo- Participan en las jornadas vegetarianas. Eso, sí que participa. Sí, vale. fue donde hicimos la presentación el jueves pasado, que tuvo un éxito muy bueno. Fran, ¿qué te pareció? Sí, estuvieron muy bien, vino mucha gente de la zona, porque luego hicimos como una pequeña degustación de los Sí. platinos que íbamos a poner. Bueno, estuvieron los alcaldes de los dos concejos, Sí. muy guapo. Y además a mí préstame, porque hay una zona, yo por lo que veo, y es que ya abierta a cualquier actividad que hagáis, a apuntarse y por lo menos a probarlo. Sí, O sea, no hay este sí. rechazo de no me mola, no. Oye, vamos a ir a probarlo y luego ya opinamos. Sí, que sí, eso yo creo que lo guapo de esto. Sí. Vale, pues hay apuntaos Arnicio,
Dieguín, que no quiso venir. muy bien. Está la Posada de Redes, bien. El Mirador de Tanes, el Camping de Sobrescobio, Tesu Tierra del Agua, ¿vale? La Puerta de Arrobio y la Plaza de Soto. O sea, son 2, 4, 6, 7 restaurantes. Y Adrián, Y Adrián. el balcón de Redes. Y el Balcón de Reyes. ¿El Balcón de Redes no lo apunté? No, pues mira, no. Vaya, Vale, 8. 8. Vale. Son 8 restaurantes que dais de comer viernes, sábado y domingo el menú. Entiendo que lo mejor será que cuando os llamen para reservar digan que van a comerlo, Nosotros ¿no? preguntamos Vale. ya directamente para, bueno, tener una estimación de la gente que lo va a comer. Claro. Lo bueno y que son 30 euros el menú, con sin bebida. Sí. Con bebida. Con bebida. Sí, No éramos perros, ya lo dije. Ostras, ya te ha tirado son de casi precio. precios populares, por así Sí, decirlo. normalmente hay, porque además lo vi, a veces ponéis aperitivo, entrante, plato y postre, o a veces entrante, plato principal y postre. Sí, Sí, era así. sí, nosotros son 3 platos, ya entrante, plato principal y segundo. Nosotros Son de hacemos postre. más platinos, pero ponemos menos cantidad para que se ajuste al menú que tenemos de manera habitual. Y todo eso con raciones, pues no podemos obviar que estamos donde Generosas. estamos, efectivamente. Ahí nadie va a salir con fame. No, Eso ya. no. Vale. Bueno, pues muy bien. El año que viene habrá que volver para las terceras, ¿no? Hombre, entonces. Vale. Sé que lo Vale, vale. dudabas el año pasado, pero bueno, ya ves tú que Yo estamos aquí. bueno, yo creo que lo falamos, ¿no? Digo, porque tenía A ver, serias yo- dudas de que fuera un éxito. Y lo sé, que lo fue. Y una decisión un poco arriesgada. A ver, hay que entenderlo, joder, cago en Bueno. 10. Estamos donde estamos y para un público a lo mejor que cree que es muy determinado, pero está abierto a todo el mundo. Pero a veces la gente tiene prejuicios y dices, mira, estos no tal, y siempre sois los que más sorprendéis para bien, normalmente. Así que enhorabuena, seguiréis haciendo cosas así, y está muy bien que la gente vaya para allá y que vaya a conocer aquello. Adri, Fran, un abrazo fuerte, muchas gracias y ya me Gracias a contaréis ti. qué tal. ¿vale? Muchas gracias. Gracias.